Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a arrancar. Hoy es martes 15 de agosto de este 2023. Bueno, hoy se celebra el Día de la Madre aquí en Costa Rica. Así es que, una vez más, felicidades a todas las madres, ¿no?, que hayan aquí. Vamos a arrancar, vamos a que nos rinda el tiempo y vamos a orar primero para poner todo en las manos del Señor, ¿no? Entonces, que sea el Señor el que tome el control, ¿no? Voy a orar yo. Entonces, Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por una linda oportunidad que tenemos una vez más, Señor, de poder reunirnos como hermanos, como miembros de este discipulado, Señor, entendiendo la importancia de aprovechar cada oportunidad, Señor, de poder meditar en torno a tu palabra, Señor. Y no solamente meditarla, sino también que se pueda aplicar todo lo que aprendamos, Señor, que precisamente para eso son los discipulados, para que uno se prepare, no solamente para que el caminar sea más liviano, más ligera la carga, como decía el Señor, sino también que uno pueda guiar a otros a caminar de la misma manera en que tú esperas que caminen tus discípulos, Señor. Así es que te damos gracias, ponemos todo delante de ti, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a arrancar. Amén. Entonces, saludos a todos, bueno, los que nos saludé, bienvenidos. Hoy nos va a compartir la palabra nuestro hermano Fernando. Él desde hace días ya traía un tema ahí y bueno, no me voy a adelantar. Básicamente él nos va a explicar lo que ha preparado y tiene que ver sí con lo que en algún momento se comentó de las falsas doctrinas, todo ese asunto, ¿no? Y ahí vamos a ir desarrollando algunos otros temas que también creemos que son de interés. Todos los temas son de interés, ¿no? Pero bueno, no todos se pueden abordar. Pero bueno, Fernando, micrófonos, cámaras, adelante. Ok, muchas gracias, pastor, y bendiciones y saludos a todos los hermanos, como el pastor, a las mamitas, feliz día y espero que la hayan pasado súper bien. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y este espacio que el pastor nos da, principalmente nuestro Señor Jesucristo, que nos da este tiempo y el pastor Ever que nos da este canal. Entonces, muchas gracias. Y el tema que les quiero compartir el día de hoy, que yo le había hablado con el pastor, era las falsas doctrinas cristianas. Entonces, hay mucha tela que cortar, como dicen, ¿verdad? Voy a compartirles un poquito para que vean el material que estuve preparando. Yo sé que no se van a ver, digamos, todo lo que yo quisiera exponerles porque es mucho, pero por lo menos una primera parte y si hay una segunda y no me despiden, ahí después compartiremos la otra parte, ¿ok? Entonces voy a compartir por acá y aquí estamos. Vamos a hacer esto más pequeñito por acá. Cualquier cosa, si bien que me pierdo un poco o quieren hacer una pregunta, no hay ningún problema, pueden ahí abrir el micrófono o levantan la mano y cualquier cosa, si no veo el pastor ahí me ayuda y me facilita. Eh, bueno, lo que les vamos a poner acá, como les dije ahorita en el título, las falsas doctrinas cristianas, que es, primero que nada, que es una doctrina, ¿verdad? Que ya lo manejamos todos acá. La doctrina es un conjunto de ideas o creencias que enseña o se creen con ciertas, es todo lo que tenga que ver con una enseñanza. Eso es una doctrina, puede ser cristiana, puede ser de cualquier tipo de doctrina de otras creencias que no sean cristianas, ¿verdad? Puede ser una doctrina, qué sé yo, del Islam, puede ser una doctrina de los testigos de Jehová, todo eso es una doctrina, pero que es una doctrina cristiana. Entonces, la doctrina cristiana se refiere a las enseñanzas que se alimentan con la palabra revelada de Dios. Se alinean, perdón, sí, se alimentan con la palabra revelada de Dios. La Biblia, lo escrito, está revelado por Dios. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso ya es algo que el pastor nos ha enseñado varias veces, tanto en las prédicas como aquí en el discipulado. Y también tenemos este principio fundamental, que tenemos que ser como los hermanos de Berea, como está escrito en Hechos 17, 10, 11, ¿verdad? Que después de que los apóstoles les enseñaban y les predicaban y les daban el mensaje,
estos hermanos de Berea se iban y revisaban las escrituras si lo que estaban diciendo los apóstoles de verdad era parte de las escrituras o no, porque en esos tiempos había muchas falsas doctrinas, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es nuestra fórmula cristiana para saber si la enseñanza, la doctrina es de Dios? Bueno, lo que también nos han enseñado varias veces, ¿verdad? Tenemos que examinar que esté escrito en la Biblia, otra vez, como los hermanos de Berea, ¿verdad? Tenemos que ver que esté ahí, y no solo que esté escrito, porque de ahí salen las falsas doctrinas también, sino que lo haya enseñado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo enseñaran los apóstoles y lo practicaran también. Entonces es parte de poder medir si de verdad lo que nos están enseñando en las iglesias, en el caso, por ejemplo, de Cartago, en Efesios, si es sana doctrina o no, o cualquier iglesia que nos toque visitar o hermanos, familiares que vayan a esas iglesias, poder enseñarles esta verdad para que puedan salir de esos lugares donde se está enseñando falsa doctrina. Bueno, ¿qué es la falsa doctrina? La falsa doctrina cristiana es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita la doctrina dada en la palabra de Dios. Por ejemplo, este ejemplo que encontré, cualquier enseñanza acerca de Jesús que niega su nacimiento de una mujer virgen es una doctrina falsa, que contradice la clara enseñanza de las Escrituras en Mateo 1:18, que nuestro Señor nació de una virgen y eso también está profetizado, ¿verdad? Entonces es parte de, o podríamos decir de que tomando esta misma ejemplo de que María fue virgen y ascendió al cielo, por ejemplo, porque dice que Jesús nació de una mujer virgen y se quedó virgen para siempre. Entonces, todo eso son un montón de enseñanzas o doctrinas que van a ver en la corriente religiosa, diferentes religiones y creencias. O, por ejemplo, esta me pasó a mí cuando estaba llevando yo un, un estudio de pastores ahí el pastor Ever me había recomendado en Estados Unidos, y me estuvieron enseñando sobre Juan el Bautista. Entonces, resulta que en Juan el Bautista, si nos vamos a Lucas 7:19, si se acuerdan, hermanos, la parte donde Juan el Bautista llama a sus discípulos y los manda a consultarle a Jesús si en verdad él era el que tenía que venir o había que esperar a otro. Entonces, por ejemplo, a mí, algo que no me pareció en ese momento era que ellos me dijeron, ve, la que nos estaba dando la enseñanza en ese entonces, me dijeron, ve, Juan el Bautista por eso fue maldito y por eso no fue al cielo, por eso no se salvó, porque él tuvo, ¿cómo se llama? Dudó de Jesús. Entonces, ese versículo de Lucas 7:19, ya ellos sacaron esa enseñanza, ¿verdad? Y ahí fue donde yo me tuve que oponer, porque tuve que hacer lo que estamos recomendando, ¿verdad? Lo que hicieron los hermanos de Berea, y entender que yo no puedo sacar una doctrina de un versículo, que era lo que estaban haciendo hace entonces, donde no se lee toda la enseñanza que el Señor nos da, como se ve seguido ahí en Lucas 7:28, que más bien el Señor dice que Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas que hay hasta ese momento, ¿verdad? Mayor que todos los que estuvieron antes que él, incluso dice el Señor que va a ser el más pequeño, el más pequeño, que es más pequeño que incluso el más pequeño en los cielos, ¿verdad? Todo eso dice en la palabra en Lucas 7:28, si lo quieren después escudriñar, ¿verdad? Eh, También vemos aquí, por ejemplo, Deuteronomio 4:2. Dice, la palabra nos aconseja, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Es parte de lo que no debemos hacer y es parte de lo que están haciendo en las iglesias. Están poniéndolo y están quitándolo o están inventando, como lo acabamos de ver con estos ejemplos atrás, ¿verdad? Proverbios 36 dice, Señor, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y sea hallado mentiroso. Entonces, es parte de lo que el Señor nos manda, nos, nos instruye y nos advierte, ¿verdad? Para que nosotros no pongamos ni quitemos de la palabra, sino que hay que exponer la palabra del Señor así como está, por medio de lo que el Espíritu Santo nos revela, ¿verdad? Como dice el Señor en su palabra. Apocalipsis 22:18-19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de estas palabras el libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, imagínense, si el Señor tan específicamente nos deja revelado aquí en su palabra que no tenemos que poner, ni tenemos que quitar, ni podemos añadir, porque eso sería lo peor que podríamos hacer. Entonces, y ahí perderíamos nuestra salvación, no sé, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, ¿cómo es que hacen todas estas iglesias o estas falsas doctrinas o estos maestros supuestamente o pastores que están enseñando falsas doctrinas si no han visto lo que el Señor dice en su palabra? Que lo estamos viendo en estos versículos y hay más todavía, ¿verdad? Que el Señor advierte. ¿Ok? Las falsas doctrinas cristianas. Bueno, ya desde el primer siglo después de Cristo, las falsas doctrinas estaban infiltrándose en la iglesia y muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar estos errores doctrinales, como lo podemos ver en Gálatas 1, 6, 9, donde podemos ver este ejemplo, ¿verdad? Dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es lo que se está viendo hoy en las iglesias, un evangelio light, un evangelio de la prosperidad, un evangelio de sanación y todo lo que eh, ustedes han escuchado por ahí, que ahora vamos a ver esa lista, porque de hecho la lista que estoy haciendo es grandísima, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que no se podría en una noche ver tantas falsas doctrinas que hay y hay muchas más, ¿verdad? Dice la palabra aquí, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que hacen las falsas doctrinas, pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos enunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y anatema sé que lo hemos escuchado varias veces en la palabra y también el pastor nos lo ha explicado, pero igual aquí lo anoté para explicarlo una vez más y aprender un poquito más de mi parte y de todos los que tal vez no manejemos bien este concepto. Anatema se refiere a la expulsión del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una persona que no es del cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento se hace referencia al anatema, en donde se condena el exterminio de personas o cosas debido a la maldición de Dios, o los que son malditos, ¿verdad? Sí, los que están apartados de Dios, que no son del pueblo de Dios. Se considera un anatema aquello que ya no puede estar dentro de una comunidad, es decir, no está en comunión con nuestro Señor, no está en comunión con los hijos de Dios, no es parte del cuerpo de Cristo. Esta palabra es de origen hebreo, explica que se ha apartado algo que queda fuera de un contexto, pero sobre todo aquello que ya no podría ser considerado como algo de Dios. Eso es anatema, ¿verdad? Para tenerlo ahí claro de todo lo que nos han dicho. Colosenses 2, 20, 23, dice el Señor, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Que esto es la parte de la falta de doctrinas. Bueno, y seguidamente dice aquí, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humanidad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí el Señor lo que nos está enseñando en este versículo es que muchas de esas enseñanzas o esas falsas doctrinas en las iglesias se ven como cosas buenas que nos pueden ayudar en algo, ¿verdad? Pero en realidad lo que nos están enseñando, como lo hacían en aquel entonces, ¿verdad? En el tiempo de los apóstoles, era que nos estaban enseñando a abstenernos de hacer cosas, pero no eran cosas que nos iban a santificar, sino que eran cosas que nos iban a abstener, pero íbamos a seguir siempre con ese pecado ahí intrínseco, nada más que nos íbamos a abstener de no hacerlo. Por eso dice la palabra aquí,
el no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Por ejemplo, los fariseos enseñaban todo lo que era el no trabajar en el Shabbat, o en tomar el Shabbat para el Señor, y quisieron condenar a nuestro Señor Jesucristo por estar haciendo milagros en ese día. Entonces era ¿por qué? Porque eran mandamientos y doctrinas de hombres, donde el Señor primero está eh, el, 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 el mandato más fuerte que el Señor nos da, que es que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que es igual de importante, dice la palabra, que amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí es donde el Señor nos enseña cuál es la verdadera ley, ¿verdad? De nuestro Señor. Y el no es abstenerse como lo enseñaban los maestros o los escribas de aquel entonces, ¿verdad? Aquí en Mateo 15:9 podemos ver que lo que contamina al hombre son Una mandamientos. pausa ahí, Sí, Fernando, en la parte de abstenerse nada más por eso es que es muy delicado bueno, es importante saber la diferencia entre abstenerse y caminar en santidad, ¿no? O sea, sí, señor. Fernando ya le acaba de decir, es muy peligroso vivir en abstinencia, ¿no? Porque abstenerse es dejar de hacer algo que uno quiere hacer. Así es. Entonces, mientras uno lo quiera hacer, acuérdate que lo que uno aprueba en su mente, uno lo desea, ¿no? Mientras uno lo desee, uno siempre, ahí va a estar, tarde que temprano va a ir en pos de aquello que desea, ¿no? Entonces, por eso es que la recomendación siempre es, no viva en abstinencia, o sea, viva en santidad, o sea, dejar de hacer algo porque uno sabe que es malo, eso es abstenerse. Dejar de hacer algo porque uno sabe que no va en línea a la naturaleza de uno, eso ya es vivir en santidad, da una convicción diferente. Pero bueno, digamos, ¿verdad? Sí, sí, como decía usted ahorita, apóstol, por eso, como dice aquí en la palabra, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los elementos del mundo, ¿verdad? Si ya nosotros morimos a eso que está mal hecho en el mundo, ¿por qué? Como si viviéramos en el mundo, es decir, nos vamos a someter a esos preceptos y ya supuestamente ya nosotros no nos debería hacer daño esas cosas, es decir, ya no deberíamos tener ganas de hacer esas cosas malas, por decirlo así, ¿verdad? Es más o menos lo que siento yo que es lo que este versículo o esta cita bíblica nos enseña con lo que usted nos acaba de decir, pastor, del abstenerse, ¿verdad? Que no debería uno abstenerse, debería uno más bien ni que le pase por la mente el deseo de hacer algo que esté mal, ¿verdad? Sí, y es lo que pasa con las iglesias legalistas, por ejemplo. Que no, Exacto. no se ponga eso, no se maquillen, que no se pongan pantalones, que no se... Entonces muchas personas, por ejemplo, hablemos de las mujeres. Muchas mujeres a veces se abstienen, por ejemplo, de usar pantalones en las iglesias legalistas porque lo prohíben por fuerza, digámoslo así, pero en el fondo ellas quisieran usar su pantalón, por decir algo. Entonces cuando salen de la iglesia legalista, wow, algunas obviamente no es que dan rienda suelta al anhelo de ponerse un pantalón, sino que van ya al mundo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ese es el peligro, ¿no? Pero sí, por ahí anda las... Bueno, con ese ejemplo, pastor, que usted nos acaba, me recuerdo de una amistad de nosotros de hace muchos años, que igual ellos iban a una iglesia así legalista, que era este corte así legalista, muy fuerte ahí, y siempre que nosotros y los veíamos, porque el esposo era compañero mío en el trabajo, en aquel entonces, nosotros estábamos empezando en el cristianismo, mi esposa y yo, siempre ella nos decía, ¿verdad? Es que, y aquí en la iglesia nos enseñan esto, y uno tiene que andar con vestidos y bueno, eso fue hace, tal vez ahí mi esposa que está conectada, no me deja mentir, pero eso fue hace como unos 10 años, tal vez, por ahí. Al final ellos terminaron saliéndose de la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia que al final se dieron cuenta que era un desastre, pero el problema es que no llegaron a una iglesia de sana doctrina, y no más bien él, bueno, se fue, un desastre, se fue de la casa, se fue a vivir a otra ciudad y a ser loco, como dicen, ¿verdad? En el pecado, y ella ella estudió, se hizo barbera, y se tatuó todo el cuerpo, está llena de tatuajes y anda ropa, bueno, anda casi sin ropa, ¿verdad? Entonces su perfil ahí en el Facebook, ¿verdad? Usted dice, pero esa era la muchacha que iba a la iglesia con sus vestidos y su ropa y su pelito, y ahora es totalmente otra persona porque sí estaba, como dice usted, este, deseando más bien hacer lo otro, y le estaban enseñando.
totalmente lo contrario. De hecho, que al final la excomulgaron y todo, como dice uno, ¿verdad? De la iglesia, porque sí, ella se fue en contra de todo lo que le habían enseñado en esa iglesia. Bueno, aquí también lo que estábamos ahí hablando ahorita, Mateo Gemma tenía 15:9. la mano arriba, ¿no? Ah, Gemma, sí, ¿ibas a decir algo? adelante. Sí, que increíble, digamos, porque a ella lo que le prohibían era que cortara el cabello. Ella, digamos, es como decía Fernando, ¿verdad? Esa era la profesión de ella y, y, y entonces para la iglesia o para, según lo que les enseñaban a eso, para ello era pecado el que ella fuera estilista, el que ella le cortara el cabello a las personas. Entonces uno dice, ¿verdad? ¿Hasta qué punto eh, se malinterpreta esto de que no manejes, ni gustes, ni aún toques, ¿verdad? El extremo. Era eso, pastor. Ok. Sí, sí, eso es muy delicado. Un día de esto retomamos lo del legalismo otra vez, que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Pero bueno, no sé si Fernando de pronto en su material lo tiene ahí en algún momento. Pero bueno, sigamos, Fernando. Ok, sí, señor. Entonces, bueno, aquí vemos también en Mateo 15:9, lo que contamina al hombre, ¿verdad? Parte de lo que son mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, lo que contamina al hombre, y el Señor nos enseña que no todo lo que entra por la boca, ¿verdad? Es lo que contamina, sino todo lo que sale de ella, ¿verdad? Es decir, todo lo que son esas falsas doctrinas, ¿verdad? Que son esos mandamientos de hombres, sino de Dios, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Pablo exhortó a su discípulo, a Timoteo, también eso lo podemos ver en 1 Tito 6:3-4, donde dice que se protegiera de aquellos que estaban vendiendo las herejías y confundiendo la grey, ¿verdad? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta está envanecido, nada sabe. Y es parte de lo que nosotros tenemos que tener cuidado a dónde vamos. De hecho, a nosotros nos pasa que aquí en Atenas, donde vivimos, hemos ido a varias iglesias a conocer, ¿verdad? A ver qué tipo de iglesias hay aquí y ver si podemos encontrar una iglesia de sana doctrina y poder servir en esta comunidad. Pero lastimosamente hemos encontrado de todo tipo, ¿verdad? Es como un buffet, ¿verdad? Usted encuentra de todo un poquito, todas las falsas doctrinas que hay repartidas por todo lado, entonces es muy lamentable y vemos que hay necesidad y de hecho con el grupito que estamos aquí en la casa trabajando, son hermanos que tienen esa necesidad y que no tienen otra opción porque las opciones que hay aquí son las mismas, recicladas de todo lado, ¿verdad? Eh, Tito 1:10-11 dice, Señor, porque hay muchos contumaces. Bueno, aquí puse lo que significa contumaces, ¿verdad? Y ya el pastor lo ha explicado también en otra ocasión. La palabra contumaz viene del latín contumax o contumacis, con el mismo significado del que tiene tendencia a ser rebelde, o airado y globalmente encolerizado, muy tenaz y porfiado. Diríamos nosotros aquí cabezón, ¿verdad? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, lo que está hablando la palabra es que los judíos circuncidados, ¿verdad? Aquel entonces, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es decir, están enseñando un montón de cosas que al final ni ellos mismos practican, ¿verdad? Ni ellos mismos viven, sino que enseñan un montón de cosas que no son bíblicas, sino que son para poder tener ese control de los que no tenían ese poder de información o lo que es el escudriñar la palabra, ¿verdad? Que es algo que pasa hoy en día también y las personas como no leen la Biblia, como no escudriñan, como nada más llegan a la iglesia y escuchan y le dicen amén a todo, entonces al final los que dominan y, ¿cómo se llama? Y manipulan a todas esas ovejas de la iglesia son los que están arriba y los que están teniendo ese poder de información. Me acuerdo un pastor amigo de nosotros que nos contaba que él estuvo en este tipo de iglesias y que cuando hacían lo que era los ayunos, por ejemplo,
llamaban a todos al ayuno desde la pura mañana, ¿verdad? Todos ahí ayunando hasta la noche y ellos, lo que hacían él con los otros pastores que se salían afuera de la iglesia y se iban a la Sotapia ahí en San José y se iban a comer y se apretaban bien sabroso, como dicen, ¿verdad? Y después ya llegaban con la panza llena y seguían orando, que los ayunos, y mientras la gente estaba ahí ayunando en las iglesias y haciendo todo este montón de prácticas que al final lo que hacían era someter al pueblo y a punta de engaños, ¿verdad? Entonces es parte de de las cosas que hemos vivido y que hemos escuchado también, ¿verdad? De otros hermanos. Aquí les hice una lista pequeñita, yo sé que me faltan muchas, pero más o menos para que ustedes vean todo lo que vamos a ver, si Dios nos lo permite y el pastor nos da el espacio más adelante. Pero esta es la lista que estoy haciendo de las falsas doctrinas cristianas que he ido revisando, buscando, investigando sobre ellas. Una es la guerra espiritual, ya me imagino que la han escuchado, lo que es liberación de demonios, atar y desatar demonios y poner nombre de demonios, eso es muy famoso. Por aquí tenemos una iglesia cerca que hacen mucho eso. Está lo que es la doctrina de las maldiciones generacionales, la predestinación, el avivamiento, la risa santa, el hablar todos en lenguas, la danza profética, entre otras. El diezmo pastoral, ¿verdad? Malditos si no diezman y todo eso, ¿verdad? Que es parte de lo que enseñan, la confesión positiva, el declaro, confieso, decreto, no acepto un no por respuesta. También están lo que son los encuentros, los reencuentros y los posencuentros, y yo creo que hay más encuentros, pero sí hay varios de ahí de esa línea doctrinal. La regresión sanadora son todo ese tipo de prácticas que se están dando en las iglesias hoy, las regresiones, las campañas de sanación, los milagros, los actos sobrenaturales. Ahí estuve viendo sobre la G12 bueno, practica casi que todo eso y hasta más. El pretribulacionismo, no la había escuchado hasta ahora que estuve revisando, la inmortalidad Pero del no era el pretribularismo, alma. o sea, que es antes de la tribulación, no era Ajá, sí, sí. tribulacionismo. Tribulacionismo. El Falta pre, ponle la R ahí antes ahí en el ti, pretri, es ah, pre, pretri. sí, Ujú, Pina tiene razón, me la comienza a ver. eso. Pretribulacionismo, exactamente. Ujú. Pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, esa es otra, la sanidad interior, los pactos, el evangelio de la prosperidad, es el que más fuerza ha tomado en los últimos años. Eh, la autoestima, saca el campeón que hay en ti, todo eso que escuchamos, ¿verdad? La psicología como consejería cristiana, eh, y no es que estoy hablando de que es que los psicólogos están mal, sino que muchas veces son prácticas más de hombres, de la psicología, que cristianos, ¿verdad? Pero en eso se van las consejerías hoy. Eh, el pragmatismo, el ecumenismo, el mesianismo, todo lo que es la parte de los mesiánicos o los judíos mesiánicos, está el mesianismo, que muchos no son ni judíos, pero están en esta doctrina, la pertenencia denominacional, ¿verdad? Que la iglesia tiene que pertenecer a una línea denominacional, este, para estar bien, para estar respaldada. El Ministerio de Adoración de Músicos Profesionales No Cristianos, que eso es muy famoso ahora en las iglesias también, este tipo de prácticas, ¿verdad? Más que doctrinas donde enseñan, donde no solo enseñan a tocar instrumentos, sino también dan mensajes de motivación, ¿verdad? Y no son cristianos, son músicos profesionales donde se les paga su buen sueldo y por eso dan esos buenos conciertos, ¿verdad? O esas buenas atracciones en la iglesia. La unción y la transmisión de la unción, lo que es transmitir esa unción también. El apostolado moderno, ¿verdad? Que el apóstol, la cobertura es algo que se utiliza mucho ahora. El dominionismo, ¿verdad? Está también creciendo en gracia, es otra doctrina muy famosa. La iglesia emergente, ¿verdad? Que es una nueva tendencia emergente, no,
no se habla tanto de la iglesia primitiva ya, sino que más bien de la emergente, la que ha venido a revolucionar, que de ahí viene lo que es el neopentecostalismo, carismático, ecuménico, ¿verdad? Cada vez está más de la mano con el catolicismo. Está esta otra, la nueva era de New Age, que es muchos en Estados Unidos, la activación de dones y de ministerios, ¿verdad? Que es parte de esas doctrinas, lo que es activar los dones y los ministerios, restauración del tabernáculo de David, es otra que encontré por ahí, el trinitarismo, ¿verdad? Ahora que me acuerdo uno, los solo Jesús, ahorita esa se me vino a la mente, no la puse ahí. Eh, es inútil el estudio de las escrituras, esta es una que encontré también ahí, es inútil el estudio de las escrituras, basta con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? 2 Corintios 3:6, eso es lo que sacan, de 2 Corintios 3:6 sacan esta doctrina, ¿verdad? Dios tiene la última palabra para quitarnos las responsabilidades que viene esta doctrina, es para quitarnos esa responsabilidad y decir que Dios es el que tiene la última palabra y sabemos que lógicamente Dios es todopoderoso y Dios es el que hace su santa y perfecta voluntad, pero no es que Dios va a hacer lo que Él diga aunque nosotros vayamos en contra de Dios, ¿verdad? Pero es parte de lo que enseñan en esta. Eh, Después está lo que es, si repites esta oración serás salvo. Hebreos 2:38, lo más importante está aquí, en Hebreos 2:38. Pero enseñan, si repites esta oración serás salvo. Y tal vez dirían, bueno, pero es que en Efesios también, el pastor dice, bueno, hay que decir esta oración para arrepentirse. No, es que no hay una oración como tal específica para ser salvo, sino que lo que se hace en la iglesia, y ya lo sabemos, que es el guiar a esa persona a que pueda arrepentirse, hacer esa oración de arrepentimiento al Señor, pero no es que sea una oración como tal, ¿verdad? Pero sí es algo que se está enseñando mucho, ¿verdad? Llamar a los demonios por su nombre y reprenderlos también. Esto de que el demonio tal que anda aquí, que el otro tiene el demonio tal. Un día esto nos pasó con una vecina aquí de nosotros también, que tuvo problemas porque supuestamente la hija le dijeron en la iglesia que tenían demonios, no sé qué, y al final tuvo que salir corriendo esa gente también, ¿verdad? Pues parte de estas doctrinas. La interpretación de sueños también, que en un sueño que Dios me dijo, eh, nuestra palabra tiene poder. Somos Jehová Junior, yo no sé si esa la han escuchado, de hecho uno de los famosos de estos apóstatas que se llama Cash Luna es uno de los que empezó con esta doctrina. Somos los Jehová Junior, los dioses pequeñitos, ¿verdad? Y eso es parte mucho eh, de la ciencia que se ha ido metiendo en estas doctrinas científicas, ¿verdad? Dios lo único que ve es el corazón. Esta es otra. Que el diablo manda almas al infierno también. Esta es otra. La paternidad espiritual. Y sé que faltan un montón más, pero más o menos eso es como una lista de lo que llevo ahorita y en lo que estoy trabajando y el día de mañana vemos a ver si podemos exponerlas todas o por lo menos qué encontramos de cada una de ellas. Pero siguiendo un poquito para antes de ver todo, bueno, lógicamente cuando nos tocaría exponer todas estas que habla cada una de ellas, lo más importante es ver, bueno, qué dice la palabra, lógicamente, ¿verdad? Mateo Fernando, 3:25. Sí, señora. Sí, pastor. o sea, por ejemplo, allí cuando una iglesia no habla mucho del pecado, que es bueno, no sé si estará en el ecumenismo o en el pragmatismo, todo eso, Ajá, que no se habla ya del pecado, ¿no? ok. Entonces, es como una iglesia. Ahora, por ejemplo, si es una iglesia de sana doctrina, digamos que está cristocéntrico, pero a veces nosotros entendemos lo que queremos entender, ¿sí me entendés? Ujú, No queremos avanzar, no renovamos nuestra mente, la santidad, como decían ustedes anteriormente, es nomás abstenerse de no fumar, porque bueno, me ven y esto, es nomás abstenerse, ¿no? Entonces, ahí que sería, yo sé que es de sana doctrina la palabra o la iglesia,
pero si el creyente toma eso para su vida en otro sentido o lo entiende a otra manera, ¿qué podría ser eso? Sí, ahí, ahí es, cada quien va a querer Ujú, hablar lo que más le conviene, ¿verdad? Y así no es la palabra. ujú, El Señor habla, de hecho, en su palabra, ¿verdad? De que es mejor ser o caliente, caliente, o frío, frío, que a los tibios, el Señor los dice que los vomita, ¿verdad? Entonces, este tipo de prácticas en las sanas, o en las iglesias de sana doctrina o cristocéntricas, la oveja o el siervo, si hablamos de cualquiera de los dos lados, que toman lo que quieran, ¿verdad? Y lo que les conviene, lo que no les conviene, lo desechan. Entonces, son los que el Señor vomita. Eso es peor para el Señor, eso es lo que dice la palabra. Entonces, y es parte de lo que vamos a ver ahorita con las doctrinas que les voy a enseñar ahorita, que son las doctrinas que el Señor más detesta o que están escritas en la Biblia. De eso es lo que vamos a hablar ahorita, pero sí, por ahí va ok. el Es mensaje. decir, porque hay un versículo que dice, pero salieron de nosotros, pero no eran de Exacto, nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí me sí, entendés. Bueno, sí, gracias. Es que exactamente. ahí podemos aplicar, digamos, lo que es digamos, que es una doctrina también, pero es un principio de la siembra y la cosecha. O sea, acuérdese que digamos, para que una cosecha sea mala, bueno, llamémosla así, porque nosotros tenemos la semilla y la tierra, ¿no? O sea, que son los dos componentes básicos de la siembra y la cosecha. Yo sé que está el abono, todo lo que ustedes quieran de más, pero las dos partes que no pueden faltar es la semilla y la tierra, ¿no? Entonces, para que eso salga mal, ¿qué se necesita? O que la tierra sea buena y la semilla sea mala, o que la semilla sea buena y la tierra sea mala. Una de las dos. Porque lo ideal es que la semilla sea buena y la tierra sea buena. Si es una iglesia de sana doctrina y si es sanita y se da la palabra, uno dice, entonces, entendiendo que la semilla es la palabra de Dios, que la Buena semilla semilla. es buena. Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Si la semilla es buena y el fruto no es el adecuado, no es el esperado, es porque la tierra es mala, ¿no? Entendiendo que la tierra es donde cae la semilla, que es uno mismo, ¿no? La tierra somos nosotros, digámoslo así. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Hay muchas iglesias, créeme que nosotros sabemos, ¿no? Hay muchas iglesias buenas, de hecho, en todo lado. Hablemos de nosotros también, en la iglesia de nosotros también hay digamos que somos una iglesia sanita y la semilla es buena, pero no todas las tierras son buenas. O sea, hay gente en la que realmente cae la semilla y da su fruto al 100 por uno, al 200, al 300, al otro dan al 60, 50. Habrán otras en las que no da fruto, o sea, no hay avance, ¿me entiendes? Entonces, es como todo, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver mucho, Mile, si la iglesia es sana y se da la palabra, y si ya no hay, ya no cala, digámoslo así. Bueno, vamos a Isaías 5, ¿ah? O sea, que cuando dice es que yo hice la viña, le hice el lagar, le hice la torre, le hice el cerco, le lavaré y todo ese asunto, y me dieron uvas silvestres. Entonces, juzguen ustedes. ¿Qué más quieren que quisiera? ¿O qué, pues? ¿Me entienden? Entonces, por ahí anda las. Exactamente, eso iba a decir Isaías 5 Permiso, del viñedo, exactamente. Sí, ¿puedo, adelante. puedo decir algo? Sí, adelante. Y que siempre va a ser una decisión personal, ¿verdad? Porque se me vino a la mente el ejemplo de Judas, que estuvo con el Señor, o sea, era una semilla directa, y al final él tomó su decisión. Imagínate que Judas recibió las mismas enseñanzas de los otros 11. Y fueron a los mismos sitios, dieron los mismos milagros, todo. Entonces, ¿por qué cayó Judas, digámoslo así? Porque, pues, obviamente ya el problema no era la semilla. Obviamente que no, de la semilla venía directamente del Señor. Pero sí, así pasa mucho. Y ahorita que Gemita menciona el ejemplo de Judas, nosotros, vea, aquí vemos 20 personas, digamos, este grupo es más grande, somos un discipulado, entonces podemos decir que como estamos en un discipulado todos, o por lo menos somos discípulos, o estamos caminando en pos de serlo, digámoslo así, estamos en ese proceso. Todo el que es discípulo del Señor es candidato a traicionar, ¿entiendes? Entonces, ¿y cómo puede llegar una traición al Señor si uno se descuida? O sea, si uno descuida y si uno precisamente no atiende lo que estamos viendo hoy, de Fernando, de conocer todas estas falsas doctrinas, conocer la verdad precisamente, porque acuerden lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El éxito de un estafador depende en gran parte de la ingenuidad de la víctima. Entonces, por eso a veces, y se los digo yo ahorita que trabajo en un proyecto que tiene que ver con el Banco Nacional,
y uno ve llamadas que hace la gente decir, para posible fraude, dice, es que me llamaron y yo di la información. Entonces, ¿me entiendes? De la gente, por más que le sigan advirtiendo, no de clave, no de... La gente cae, ¿me entiendes? Entonces sigue siendo ingenua. En esto es lo mismo, traigámoslo a las doctrinas. ¿Cuántas advertencias no hay? Ahora, esto que Fernando nos está diciendo ahorita, imagínense, él está poniendo ejemplos de lo que le decía Pablo a Timoteo. Ya estamos hablando de cuánto hace eso. Hace su rato, pues, advertencias, 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 advertencias. Ahora la gente sigue cayendo, entonces, ¿qué más podemos hacer? Sigamos, Fernando. Así es, de hecho, bueno, de aquí les traigo este versículo donde dice Mateo 13:25, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, ¿en dónde vemos esto en la actualidad? Ahorita que sumando todo lo que acaban de mencionar ustedes, es donde se ve eso en la actualidad. Dentro de la iglesia. Eso no se ve fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, porque los que están fuera están fuera. Ahí no va a haber una semilla cristiana dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia es donde se va a sembrar esa semilla de cizaña. Y bueno, aquí en la palabra, en el 26 también dice, cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fue entonces fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Que es lo que está diciendo ahora el pastor con Isaías 5, ¿verdad? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quién quieres? Dice, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Y ahí donde el Señor les dice que no, que hay que esperar hasta que crezca uno del otro y que después va a ser cortada la cizaña y va a ser echada al fuego. Entonces, cuando vemos que esa semilla está ahí, estamos hablando que es la falsa doctrina. ¿Dónde se va a sembrar la falsa doctrina? Bueno, se va a sembrar, ¿dónde va a estar esa semilla de falsa doctrina de cizaña? En la iglesia va a llegar el enemigo. ¿Quién va a ser el enemigo? El que llegue con esa falsa doctrina. Puede ser en una iglesia, como decía la pastora ahora, en una iglesia cristocéntrica, sanita, sana doctrina, y llega alguien de afuera que anda escuchando por todo lado y que todavía no se ha metido de lleno en una fe, sino que agarra de todo lado. Entonces llega y le siembra a un hermanito, le siembra al otro, le siembra al otro, y al final está sembrando esa semilla, que eso ha pasado en las iglesias de sana doctrina, o desde el mismo, el que está sirviendo, desde el mismo pastor, que es el que está más bien enseñando o dando toda esa semilla o esa semilla de cizaña a ese poquito de, de trigo que hay en esa iglesia, porque tampoco podemos decir que en esas iglesias terribles no haya gente que pueda hacer trigo o que pueda llegar a ser trigo, ¿verdad? Que muchos de esos, cuando la palabra les enseña, salen, se abre su entendimiento y salen corriendo a esas iglesias, ¿verdad? El Pero domingo, el domingo, lógicamente, el domingo pasó algo, el domingo me estaba comentando alguien de la iglesia que ya lleva rato con otra. Ellas eran dos personas que venían juntas en un principio, por allá, cuando yo arranqué en Cartago, y antes de que yo arrancara en Cartago, ellas iban a la iglesia en Cartago, y una de ellas se fue, la otra quedó ahí, siguió ahí. Entonces me estaba contando, la que quedó en la iglesia, me dice, pastor, mira que la otra persona, ella cada rato me dice a mí que yo por qué no me salgo de esta iglesia, que aquí en esta, que en esta, o sea, que por una salida de Efesios, ¿no? Porque ahí en esa iglesia no hacen liberaciones, y digo, pues ¿para qué tengo que hacer liberaciones? O sea, no hay que hacer liberaciones por hacerlas, o sea, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces ella le decía, sálgase de ahí, mire que Dios me sacó de esa iglesia, o sea, de Efesios. Entonces ella quedó así, wow, ¿cómo? Quedó como en shock. Y te digo yo, pero es que es cierto. Dios agrega y Dios quita también. Entonces, y créame que la iglesia se ha ido gente que yo le doy gracias a Dios que se los haya llevado, ¿no? ¿Entiende? Y entonces, pero eso, la gente se pone así y los pelos de punta, una persona como mi amigo Jorge, los pelos de punta, y entonces, pero digo, pero ¿por qué se asombran? O sea, y eso es parte de. Ahora, ¿por qué? Y entonces viene alguien con cosas de esas y no saben cómo defenderse, precisamente porque no manejan lo mínimo de las doctrinas, ¿me entiendes? Entonces, decir, y le digo yo, la próxima vez que ella le diga eso, dígale, vea, usted y se mantiene es con demonios y liberaciones y hechicerías y que la bruja de la esquina y que no sé cuándo. Entonces digo, definitivamente Efesios no era la iglesia para ella porque nosotros no es la línea nuestra, ¿me entiendes? Entonces, pero
eso tampoco es cristiano, ni ese. Hay iglesias, como dice Fernando, y de hecho está ahí en esa lista, que hablan más del diablo y de Satanás que del mismo Dios. Los cultos parecieran cultos satánicos porque todo el culto se va hablando de Satanás y la cola del diablo y que aquí allá y que, bueno, pero mejor ni me adelanto, Fernando, porque Ajá. sigamos, digamos. Sí, sí, no se preocupe, pastor. Pero sí tiene toda la razón. Son cosas que se van a ver en una iglesia de sana doctrina y más todavía en una iglesia de falsa doctrina, ¿verdad? Que es donde está viento en popa, ¿verdad? Y es donde más se ve ese tipo de prácticas. Pero se ve en iglesias de sana doctrina, sin lugar a duda. Primera de Timoteo 1:3-7 también, el Señor nos advierte, ¿verdad? Por medio de Pablo, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, es decir, que no enseñen otra doctrina que sea la de Cristo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que eso es lo que nos va a enseñar o lo que enseñan las falsas doctrinas, fábulas, ¿verdad? Y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y la buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, que esto lo vemos en ese tipo de doctrinas, queriendo ser doctores de la ley, ¿verdad? Y muchas veces hasta escuelas hay, ¿verdad? De este tipo de doctrinas, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y hasta le dan el título de profetas y de apóstoles y todo esto, ¿verdad? Eso es parte de lo que después vamos a ver en las falsas doctrinas. Hoy, bueno, lo que yo quería es empezar como a hablarles un poco de lo que es la raíz de las falsas doctrinas. Bueno, la raíz de las falsas doctrinas, lógicamente, que es el, el ir en contra del Señor, ¿verdad? El negar a Dios. Pero bíblicamente, cómo el Señor nos enseña cuáles son esas doctrinas que Él aborrece, ¿verdad? Y que son las madres o las raíces de todas estas falsas doctrinas que estamos viendo. Entonces, aquí les traigo un poquito de lo que estuve escudriñando, que son doctrinas aborrecidas por el Señor Jesús. Y está la doctrina de los Nicolaitas, la de Jezabel y de Balaam, que es de lo que estuve un poquito investigando, para ir como después ir amarrando todas las demás que tienen que ver con estas tres. Bueno, aquí dice los nicolaitas aman tener control y dominar intelectualmente sobre las masas, se ponen títulos de grados no sé qué, se disfrazan con togas, sotanas, o aquí, digamos, dice traje o corbata, que sería en este tiempo, ¿verdad? Son denominacionales, inventan doctrinas, imponen diezmos, ofrendas, todo esto, ¿verdad? La de Jezabel aman Creo lo que yo soy mundano. Nicolaita también. Vamos a ver, vamos a ver. Inventan falsos ministerios como el de las danzas, músicas, bailes, disfraces, inventan payasadas y las llaman cristianas, ecumenizan, se unen a otras religiones, arman espectáculos y shows, este, las llaman no de habilidad humana de tocar un instrumento musical, se hacen llamar profetas, las de Balaán, decretan y declaran cualquier cosa, usan hechicería del aceite de la mano y de cualquier cosa, visitan congregaciones despojando a las personas de dinero y otras per- pertenencias. Supuestamente esto es más o menos como decir las líneas de ahora donde se practica este tipo de doctrinas que aborrece el Señor. Entonces vamos a ver primero la doctrina de los Nicolaitas, que dice que el origen del nombre proviene del griego Nicolait o Nicolaitón. Etimológicamente significa los que conquistan, vencen o dominan al pueblo. Ahí estuve leyendo también que también lo tomaban de uno de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, de los del tiempo, ¿no? Del Nuevo Testamento, donde supuestamente después empieza a enseñar diferente y que ahí viene la falsa doctrina, pero no es tan, no me convenció tanto eso que estuve leyendo, porque en realidad no hay pruebas de eso. A cambio que esta otra parte, que es más de el origen etimológico, habla sobre este tipo de
significado del nombre, ¿verdad? Que conquistan, vencen o dominan al pueblo. Apocalipsis 2:6 nos habla de los Nicolai, imagino que ya lo han escuchado alguna vez, dice, pero tienen esto, que aborrecen las obras de los, dice, el Señor le está reclamando a la iglesia, ¿verdad? Dice, pero tienen esto, que aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto está en Apocalipsis 2:6 y ya les voy a decir cuál es la iglesia a la que el Señor le está hablando. Si no me equivoco es la de Pérgamo, pero vamos a ver. Dice 2:6. No, es la de Esmirna, la de Pérgamo está un poco más adelante. Dice, no, perdón, la de Éfeso. Dice en la 2:6, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, bueno, todo lo que el Señor les dice, ¿verdad? Y en el versículo 6, Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces ahí dice, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ahí sale la palabra Nicolaitas. Dice que la iglesia de Éfeso aborrece a los Nicolaitas. Después en Apocalipsis 2:15, que es donde está en la iglesia de Pérgamo, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces aquí ya se ve en la palabra de que los Nicolaitas es una doctrina y que es una doctrina que el Señor aborrece. Entonces le está, y es donde está reclamando a la iglesia de Pérgamo, el Señor, y le está diciendo esto, ¿verdad? Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezos entre los hijos de Israel, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Entonces, ahí cuando ya nos vamos a ver esta parte de los Nicolaitas, hay muchos estudios que han hecho, ¿verdad? Los que hacen todo estudio de las escrituras y empiezan a hablar de los Nicolaitas. Entonces, esto fue lo que yo saqué conforme a las falsas doctrinas. Dice, esto hizo que la iglesia se desviara del primer amor y de las primeras obras y por ende se extravió y atrás quedaron las obras de la fe y búsqueda de la santidad y perfección del espíritu, como se enseña en el nuevo pacto. En definitiva, la iglesia dejó el régimen espiritual para ser regidos por los hombres. Todo esto ya advertido en la palabra, entonces ahí lo podemos ver en Romanos 7:6, que dice en Romanos 7:6, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, cuando en Romanos, el, el apóstol nos está diciendo que tenemos que estar sobre el régimen del espíritu, es porque muchos estaban bajo el régimen de la letra, que eso eran más que todos lo que eran los fariseos o los saduceos, pero específicamente los fariseos, que eran los que más conocían la palabra o estudiaban la palabra, ¿verdad? Entonces, más o menos habla de que, o lo que estuve estudiando sobre los nicolaitas, que no digamos, hay poca información, pero esta es la base en Apocalipsis, es de que todos los nicolaitas era parte de como el Señor le llamaba a todos los que tenían este tipo de prácticas, ¿verdad? Como decir, que querían dominar y estar por encima del pueblo, que era algo que veíamos en los fariseos. En 2 Corintios 3:6 también dicen, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí el Señor dice que el espíritu es el que nos vivifica y no tanto la letra. Y no es que no tengamos que escudriñar, sino que ellos iban más por la parte legal que por la parte espiritual, ¿verdad? Este tipo de doctrina o este tipo de nicolaitas, por decirlo así, ¿verdad? Sí, y lo que hace peligroso el asunto es que, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, que Sí, miren que en la iglesia de Pérgamo retenían la doctrina de Balán y además había ahí la doctrina de los nicolaitas. Entonces sí, uno diría, wow, esa es una iglesia totalmente perdida, diría uno, ¿no? Pero no, sí, mire que más atrás dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, precisamente le dice, porque yo conozco tus obras, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, le está diciendo el Señor a la iglesia, o sea, era una iglesia sana, sí, pero había problemas adentro también de de gente, porque doctrinas. en todo lado hay, eso, vea, las iglesias pueden ser lo más sano del mundo, ¿ah? Pero si ustedes ponen a escarbar, siempre hay sus cositas, siempre hay gente, siempre hay cizaña, siempre hay gente que cree otras cosas, hay gente que lo escuchará uno el domingo y entre semana escucha otras cosas por allá, ¿me entiendes? De todo hay.
Entonces, eso es lo que hace peligroso. Y por eso la advertencia en los tiempos finales eran que iban a venir falsos maestros, falsos engañadores, a engañar inclusive a los elegidos, ¿no? Y que ahí es donde se hace entrar el asunto. O sea, obviamente, en estos tiempos finales, la intención digamos, del enemigo, no es hacer caer a los que ya están caídos, ¿no? Porque, pues, ¿para qué? Es a los elegidos, por eso es que es una batalla de la fe, es el mantenerse creyendo, digámoslo, a pesar de todo lo que este sistema nos venda. Sí, Digamos, y es Pastor, parte, ajá. pastor, perdón. Y ahí sería importante, ahora que ustedes hablan tanto también de la cizaña y el trigo, y el estar preparados, ¿no? Nosotros en la palabra, preparados para tener ese, digamos, ese celo de cuidar el entorno donde estamos. Como dice que va a llegar cualquier persona y se van a acercar a personas tal vez débiles de la fe o que están entrando nuevas, como decía Fernando anteriormente. Entonces, qué importante es que cada uno de uno esté preparado para hacer ese resguardo, estar al pendiente, mira qué es lo que está pasando aquí o esto, porque a veces ni nos damos cuenta, estamos tan distraídos, tan esto, que dice, pero mira, esto que sucedió en la misma iglesia, ese celo, ¿no? De conocer quién es la cizaña. Sabemos que, como dice, que hay un tiempo que tienes que esperar que la cizaña dé, que el trigo y todo, pero qué importante es el estar preparados. Si no estamos preparados, pues van a llegar y hay gente que va a salir más confundida de lo que dijo el pastor. ¿Por qué? Por esas personas que están llegando no con otras cosas raras. Sí, o muchas personas, pastora, que tal vez están en la iglesia y manejan, como vemos aquí en estos versículos, manejan mucha palabra, conocen mucha Biblia, ¿verdad? Y que al final lo que tienen es mucho conocimiento de la palabra, pero muy poco vivencia de ella. Entonces al final están ahí, pero no se meten a servir. O quieren estar nada más ahí y opinan o dicen algo, pero al final no ayudan al prójimo. Entonces al final uno dice, bueno, entonces, ¿de qué me sirve a mí conocer tanta Biblia, conocer tanta palabra, estar metido en tanta, o escuchar tanta prédica, o incluso, ¿de qué me sirve a mí predicar? Si yo estuviera predicando en la iglesia, si al final voy y le doy la espalda a todo el mundo y le paso por encima, ¿verdad? Y no muevo ni un dedo y si el otro está ahí caído, le paso por encima, como lo vemos con el samaritano, ¿verdad? Que es una de las enseñanzas que el Señor nos da. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, es parte de lo que vamos a encontrar en la iglesia. Muchos que manejan mucha letra, muchos que son máster y todo, ¿verdad? Y hasta tienen full estudios bíblicos y al final no tienen nada de lo que el Señor nos da, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que el Señor quiere de nosotros, sus hijos, ¿verdad? Entonces, en esto consiste la doctrina nicolaita, en dominar intelectualmente a las personas, dominar intelectualmente, de eso se trata, de que ellos tengan ese intelecto mucho más alto que los demás, proponiendo instituciones religiosas que promueven servicios y clérigos similares a los del antiguo pacto, que eran para el pueblo judío, usando el Antiguo Testamento como base para dominar a la iglesia. Entonces, muchos, estuve leyendo por ahí que muchos hablan de que el origen de la religión católica o la iglesia católica es este tipo de línea nicolaita, ¿verdad? Pero hoy nosotros podemos ver que esto no es solo la iglesia católica, sino que vemos la iglesia evangélica, por ejemplo, en el tipo de enseñanzas que se van, por ejemplo, hablemos del diezmo, ¿verdad? Que tratan de enseñar el diezmo como si fuera una tradición cristiana cuando es una tradición judía, ¿verdad? Y tratan de hacer un diezmo obligatorio, ¿verdad? Entonces, y así lo enseñan porque se dice el antiguo pacto. Pues para unas cosas está el antiguo pacto y para otras cosas no está, porque es parte del dominio intelectual que tienen este tipo de líneas, ¿verdad? Esto es como una corriente doctrinal, en realidad, que alimenta todas las otras que vamos a ver de aquella lista grande que vemos por allá. Se alimentan de los nicolaitas, ¿verdad? Dice aquí que los nicolaitas promueven la obra de construir edificios y templos de materiales para concentrar a todos los miembros enseñando equívocamente que el edificio es la iglesia y que eso es lo que
agrada a Dios. Entonces vemos esas megas iglesias y la gente dice, es que esa iglesia sí porque es grande, porque tiene aire acondicionado, tiene todos los instrumentos, tiene diferentes bandas, la escuelita bíblica, ¿verdad? Con diferentes grados y casa de niños. Y yo he visto unas iglesias que, bueno, uno dice, eso es como un centro comercial, ¿verdad? Entonces, ese es Ahí tenemos, antes de, tenemos, me parece que veo una mano levantada para por los lados de Patarra. Ahora le damos la palabra a Pablito. Eso que así, está diciendo Fernando, iglesias, porque a veces hay gente que toma las iglesias como cuando uno va al cine, ¿no? como Eh, referencia. sí, que a veces uno va al cine y si uno ve poquita gente en el cine, uno dice, ah, esta película debe ser mala. ¿Me entiendes? O si uno ve el cine lleno, dice, la película debe ser buena. Entonces la gente se va a las iglesias también lo mismo, ¿no? Como es una iglesia grande, mucha gente, muchas que dicen, no, esta iglesia está prosperada, o sea, se ve la mano de Dios aquí. ¿Entiendes? Entonces se van de bruces ahí por ese lado, precisamente por no pesar. Ahora, no estoy diciendo que todas las iglesias pequeñas sean buenas y sanas, porque hay de todo también, ni que todas las iglesias grandes sean malas, tampoco, hay de todo también, ¿no? Ahorita, ¿iba a decir algo? Buenas noches. Es para un comentario. Ahora que Fernando está explicando lo de esta doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Y ahora en las falsas doctrinas puso el diezmo también. Y, por ejemplo, yo el año pasado en el hospital conocí una señora que vive en San Ramón. De hecho, esa señora quedó viuda y todo. Ella asiste a una iglesia de San Ramón y en una oportunidad ella me mandó una prédica de esa iglesia y es pura confesión positiva, puro motivación. El púlpito es como con luces y vienen vestidos así, ¿verdad? Extravagantemente. Y a mí me llamó mucho la atención y me entristeció mucho que el diciembre pasado, que yo estaba chateando con la señora me dijo, vea Pablo, ya aquí tengo listo el diezmo, las primicias, una ofrenda generosa y una colecta para el diezmo del pastor. Eso, Y yo me quedé por dentro, qué barbaridad, cómo esta gente, pues, y digamos, por ejemplo, lo hacen No como alcancé a Fernando. notar, Pablito, espérate, ¿cómo era? este dijo, ¿por qué al pastor Leve no le recogimos eso? No, es que donde Fernando explica esto, que intelectualmente quieren dominar a la gente Sí, claro. y que, ¿verdad? O sea, ella lo hace así como una obligación, o sea, es que la gente que no lleva eso no tiene la unción, no tiene la salvación, yo no sé qué es lo que lo hacen pensar. Sí. Imagínate lo que es una persona, esa señora que quedó viuda, tiene que llevar el diezmo, tiene que llevar las primicias, que yo no sé cómo se calcula, cómo lo piden. Tiene que llevar una ofrenda generosa en diciembre y una colecta para el aguinaldo del pastor. O sea, eh, qué barbaridad esa gente, cómo desangran. Y yo traté de explicarle, ¿verdad? Que eso no era correcto y ella lo que se aferra es decir que siempre le ha ido bien dando eso, entonces ya en eso no se puede hacer nada porque la gente es como muy cerrada, ¿verdad? Esa era mi participación, gracias. Sí, claro, Pablito. El problema es eso, Eso, Pablito. que los han doctrinado ya de tal forma que ya ellos no creen en otra verdad, sino que es la que le dieron a esa iglesia. A nosotros nos ha pasado aquí con los hermanos que hemos estado ahí escudriñando con ellos la palabra, hemos estado viendo doctrinas cristianas y esto no está bien, esto no se hace, vea lo que el Señor dice aquí, vea la advertencia. Y al final ya se fueron y ahora siguen en las iglesias porque ellos estaban buscando el mover del Espíritu Santo, ¿cómo se llama? El hablar en lengua, los dones, todas esas cosas, y como no se encontró aquí, entonces al final decidieron no seguir, aunque ellos, yo los saludo y todo, hola, ¿cómo están? Pero ya uno sabe que están yendo a ese tipo de iglesia y uno lo que hace es que no puede uno tomar a nadie a la fuerza, ¿verdad? Porque el Señor es perfecto y Él no va a traer a nadie a la fuerza a sus pies, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo por una decisión personal, como decía mi esposa ahora al principio. Pero sí, lastimosamente es terrible que nosotros no le hemos recogido al pastor Ever esas ofrendas todavía. Dice, los nicolaitas promueven la doctrina de los diezmos, ¿verdad? Que decía ahorita su hermano Pablo, perteneciente al antiguo pacto y que no corresponde a la iglesia. Bueno, que lo hemos visto, ¿verdad? Que usan mucho Malaquías
y la ofrenda de Abraham y todo, ¿verdad? Las ofrendas obligatorias, como decía Pablo, ¿verdad? Ahorita no es nada más de hablar de los diezmos, sino es obligatoriamente el llevar las ofrendas, hacer pactos, ¿verdad? Estas maratónicas que se ven mucho en Enlace y todo ese tipo de canales, para llenar sus arcas mediante servicios religiosos pertenecientes al antiguo pacto y que nadie tiene que ver y que nada tiene que ver con el nuevo pacto, ¿verdad? Porque vemos aquí Santiago 2:3, trata a las personas de las iglesias modernas y vamos a leerlo un momentito nada más, para que vean, dice aquí en Santiago, aquí los tenía pero lo moví y se me perdió. Ok, dice el señor Santiago 2:3, dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí, de pie, o siéntate aquí, en el suelo, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, nosotros no podemos tener acepción de personas, y es parte de lo que se ve en esas iglesias, en estas iglesias modernas, ¿verdad? Bueno, este es el que ofrenda, este es el de la buena plata, este es el que no le vamos a hablar, no vamos a hablar del pecado en el que anda este hombre, ¿verdad? Porque este es el que da la buena ofrenda. Aquel, como es el que da los 1,000 pesos o los 500 colones, a ese sí, le vamos a dar bien duro, ¿verdad? Entonces, toda esa es la parte de la manipulación que hemos ido viendo y vemos que viene en esta línea, o son parte de esta línea dominante de los nicolaitas, ¿verdad? Dice que los nicolaitas cambiaron los servicios por títulos humanos al punto de que en nada se parecen a los apóstoles del Señor Jesús, que trabajan para sí, para la obra y para las viudas y huérfanos y enfermos y pobres. Todo eso lo vemos en Santiago 1:27, en Gálatas 2:10, en Hechos 20:33, 35, ¿verdad? Como los apóstoles trabajaban para este tipo de necesitados, ¿verdad? En el Señor, y no como son los nicolaitas hoy, que más bien son los intocables, los que andan en el jet privado, en el carrazo, y andan con sus trajes de lujo, ¿verdad? Vemos en estos tiempos cómo los nicolaitas se preocupan por engrandecer y embellecer sus locales religiosos y sus instituciones, se preocupan por engrandecerse a sí mismos y obtener bienes y riquezas. Romanos 16:18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. También vemos en Judas 11:12, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y ahora como le decía el pastor, ¿verdad? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que ahorita vamos a hablar de la doctrina de Balaam, ¿verdad? Que también también lo hacían en la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? O la demanda que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis. Y perecieron en la contradicción de Coré. Esos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impunidamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, es decir, van por todo lado, escuchando doctrina de todos lados, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. También eso se ve en Efesios 4:14, ¿verdad? Que es parte de lo que es como rectificar esta parte que acabamos de leer aquí, dice Efesios 4:14, lo tengo también. A ver. Dice Efesios 4:14, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es parte de lo que está escrito en Judas 11:12, ¿verdad? En Efesios también está la advertencia. Actitud similar a los fariseos, a los saduceos, escribas y doctores de la ley, a quienes Jesús acusó
de hipócritas en Mateo 23, 1, 33, ¿verdad? Donde el Señor les hace toda ese reclamo o esa acusación. Que les deje esta imagen ahí como para que vean un poquito lo que vamos a ir viendo después, más adelante. No el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y ahí habla un poquito de no toquen al ungido y todo lo que se ha hablado, ¿verdad? Los pastores ahí. Es un poco cómica la imagen, pero es real, ¿verdad? Ellos andan siguiendo un poquito de dinero mientras hacen millonario al superapóstol. Bueno, después viene lo que es la doctrina balaamita, ¿verdad? Me imagino que la mayoría de ustedes se acuerda de quién es Balaam. Igual, si no, ahorita les hago un pequeño resumen. Estaba de la mano con lo anterior, ¿verdad? Son como hermanos, ¿verdad? Dice que conocida así por la objetividad de la forma de proceder de un antiguo profeta ambicioso y avaro. Eso lo podemos ver en Judas 11, ¿verdad? De quién era ese profeta, Balaam. Que si bien fue usado por Dios para emitir un mensaje a favor del pueblo judío, porque Dios lo usaba, un profeta de Dios, que Dios lo usó, luego por dinero, enseñó a Balac, es decir, se volvió a Balac, rey enemigo del pueblo judío, de forma de hacer en el pueblo peque delante de Jehová, promoviendo los cultos a Baal peor, que implicaban la idolatría y la fornicación. Entonces, así, el pequeño resumen es que Balaam, aunque por dinero, en realidad por dinero, era que él, o porque le estaban ofreciendo riquezas, ¿verdad? Este rey, Balac, entonces lo que el rey quería era que el profeta fuera a su reino o a su campamento y maldijera al pueblo de Israel para ellos poder ganar la batalla al pueblo de Israel. Eso es lo que querían de este profeta, porque era un profeta de Dios. Entonces, cuando él va, el Señor se enoja mucho, Dios se enoja, ¿verdad? Y de hecho ahí sale lo de la burra de Balaam, que es la historia de la burra, que la burra le terminó hablando a Balaam, ¿verdad? El Señor hizo que la burra hablara, porque la burra estaba viendo el ángel de Jehová, el ángel de Dios, donde estaba ahí con la espada y iba a matar a Balaam por la desobediencia, ¿verdad? Entonces se ve toda esa historia ahí. Después, al final, después de ese gran susto que se dio este profeta de Balaam, ya él fue y siguió hacia el rey Balac, pero eso sí, Dios le dijo, vaya, pero eso sí tiene que hacer lo que yo diga. Y claro, él llegó y nunca maldijo al pueblo de Israel, sino que él siguió más bien bendiciéndolo y bendiciéndolo, y el rey Balac le decía, pero ¿por qué te traje para que maldicieras al pueblo y más bien lo estás bendiciendo? Es que yo no puedo decir algo contrario a lo que Dios me dice. Claro, ya él sabía, o ya había sido amenazado por Dios y ya sabía que si no hacía lo que Dios decía, Dios, si iba a venir la ira de Dios contra él. Entonces él, no maldijo al pueblo y al final, no consiguió lo que quiso el rey Balac. Pero si uno sigue ahí en la historia, más adelante se da cuenta que al final siempre él, con la sabiduría que tenía y con el respeto que tenía, el testimonio que tenía, el pueblo de Israel siempre, engañó al pueblo de Israel y hizo que tropezara. De hecho, le dio las artimañas a Balac de cómo podían ellos tropezar, ¿verdad? Como jugando sucio, por decir así. Tal vez él no los maldijo, pero por otro lado le enseñó al otro cómo podían hacerlos tropezar y era dándole a sus mujeres más bellas este, de este reino y que los hombres o el pueblo de Israel fornicara con estas mujeres, ¿verdad? Y es parte de lo que dice la historia, se los dejo muy bonita, muy interesante todo lo que el Señor nos enseña ahí, y eso es parte de lo que el Señor habla en Apocalipsis 2:14, ¿verdad? Dice que el fin del profeta, de este profeta, fue la muerte de espada en Números 31:8, ahí lo pueden buscar también, cómo es que muere este profeta, ya apartado de Dios, totalmente ya un pecado, ¿verdad? Terrible. En Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que es lo que estamos viendo ahora en la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si hay algo que Dios no tolera, y lo sabemos muy bien como cristianos, es la idolatría, lo podemos ver
Deuteronomio 6:13, y esto implica el hecho de que un hijo de Dios ponga su confianza en los bienes o en las cosas del mundo o en la religión y no en Cristo, ¿verdad? Que eso está en Timoteo 6:10, el amor al dinero. Ya me imagino que ustedes se acuerdan cuál es el versículo, si no más adelante lo vamos a tocar, ¿verdad? Pero el pastor nos lo ha enseñado repetidas veces, igual ahorita lo vamos a volver a ver. Y vemos aquí la parte de fornicar, que es en el lenguaje profético, es infidelidad a Dios, ¿verdad? Cuando un profeta hablaba de fornicar al pueblo, no era solo fornicar en la parte sexual o el acto sexual que mucha gente cuando ve la palabra fornicar piensa, sino fornicar es en la infidelidad a Dios, ¿verdad? En la parte espiritual principalmente, que es la que sustenta la natural. La adoración de los ídolos son signos de fornicación y sacrificio a los demonios, ¿verdad? Eh, y ahí lo vemos en 1 Corintios 10, 7, 8, 19 al 21, donde habla de esta fornicación. Fornicar es amar a otros dioses, ¿verdad? Y ese amar a otros dioses, empezando por el dinero, que lo acabamos de ver en Timoteo 6:10, ¿verdad? Dice que moraba Israel en Sitín en ese entonces, ¿verdad? En Números 25:1-3, que es donde ya ellos se desvían, ¿verdad? Por este engaño de Balaam o por haberle dicho a Balac, el rey de Moab. Dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En otras palabras, hacían, como para decirlo en esos tiempos, hacían fiestas, orgías y un despelote, ¿verdad? Y ahí todos se iban, ¿verdad? En esas fiestas o en ese tipo de prácticas. Así acudió el pueblo a Baal Peor, ¿verdad? Baal Peor es este que está aquí en la imagen, que es el dios moabita, adorado en el monte Peor mediante un culto obsceno y silencioso. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Números 25:1-3, ¿verdad? Donde los israelitas empezaron a adorar a este dios Baal Peor. Bueno, Baal, en realidad es el dios moabita, ¿verdad? Y también madianita, también los madianitas también adoraban al dios Baal. Hay un dato curioso ahí es, por ejemplo, Sí, el Señor está hablando allá en el profeta Balaán y todo eso, que está muy asociado al poner tropiezo, ¿no? Y sí, cosa así que él es. aborrece. Y bueno, y nosotros también sabemos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, también hizo mucho énfasis en lo delicado que es ser piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan que le hemos hablado que, y para que la gente lo tenga más o menos y lo dimensione, habla de que sería mejor ponerse una piedra de asno en el pecho y tirarse al mar? Imagínese usted, y ya sabemos que pesa 2 toneladas, ¿no? Entonces es súper delicado eso de poner piedra de tropiezo o ser, no, poner piedra de tropiezo, no, ser uno piedra de tropiezo, que ahorita como lo está explicando Fernando, cuando uno es piedra de tropiezo o hace que alguien tropiece, pues no está haciendo más que la doctrina de Balaam, ¿no? Que se centra en eso. Ok. Exactamente. Exactamente, dice, fornicar es negar, bueno, que el Mesías, el Salvador del mundo, es hijo de Dios. Chocante a esta clase de maestros, el apóstol Juan declara, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 1 Juan 2, 22, 23. Esto me gustó mucho y lo puse por acá. Dice, la prostitución espiritual es alcanzar las filosofías de los hombres y vivir en ellas, despreciando la moral divina que nos lleva a la verdadera salvación, lo que es la prostitución espiritual o las falsas doctrinas, ¿verdad? Estar siguiendo este tipo de falsas doctrinas. Hay muchos que son de corazón inquieto, como vemos en la palabra, como Saúl, que desobedeció, ¿verdad? Y esto está en la historia primera de, de Samuel 15, 22, 23. Hay muchos que son incompetentes, como Nadab y Abiú. Si se acuerdan de esta historia de fuego extraño, ¿verdad? En Levíticos 10, 1, 2, que hicieron fuego extraño y el Señor los consumió, ¿verdad? Murieron. Muchos que se extravían por amor a la riqueza, fama, popularidad y reconocimiento humano, como también vemos en Simón el Mago en Hechos 8:18 o Ananías y Zafira, ¿verdad? Que ya hemos aprendido bastante sobre lo que hicieron en Hechos 5:1-10.
¿verdad? Todo lo que es el amor al dinero, ¿verdad? Así que tomando en cuenta todo esto, bien se puede decir que básicamente, como decía ahora el pastor, doctrina de Balaam, hoy en las iglesias cristianas, por una parte es llevar el pueblo de Israel o a los cristianos a cometer prácticas paganas dentro de la iglesia y las hace verse como prácticas cristianas. Es decir, estas doctrinas nos van a hacer piedra de tropiezo en nuestra relación con el Señor. Y por otra parte, buscar maldecir al pueblo de Dios con profecías falsas, ¿verdad? Que Dios me dijo, que Dios trae un gran año de avivamiento, que el Señor está obrando y que ahorita esta iglesia va a crecer y empiezan a decirles un montón de cosas y a veces la pegan, ¿verdad? Como le decía yo a mi esposa hoy en la mañana que estuvimos hablando de estos temas, y les decía, bueno, las cosas que no son del Señor son así. Muchas veces no pegan y a veces pegan, ¿verdad? A veces salen y a veces no salen, porque si no nadie anduviera en las falsas doctrinas, pero muchas veces esos disque profecías se pegan o a veces compran el número, ¿verdad? Del gordito y ahí pegan, ¿verdad? Y pegan el número, pegan la rifa, porque la gente siempre necesita ver que esté funcionando, ¿verdad? Ese tipo de prácticas. Entonces, por eso es que siempre, no siempre, pero sí, algunas veces van a pegar esas profecías y eso no significa que sean de Dios, ¿verdad? O a veces hay pastores donde dicen, bueno, sabemos que aquí hay gente que tiene un problema en la espalda y que le está doliendo la espalda para dormir y ya vemos un montón ahí que pasamos con dolores de espalda, ¿verdad? Entonces, claro, manipulan a la gente, como lo veíamos ahora, como dijo ahora el hermano Pablo, ¿verdad? Manipulan a la gente y la gente se deja llevar por este tipo de información por no escudriñar y no ver la doctrina que es del Señor, ¿verdad? Eh, por medio de falsos profetas buscando su destrucción, que eso vemos, ¿verdad? Los falsos profetas que hay hoy, no los profetas que el Señor nos enseña, que todos los cristianos debemos ser profetas de la palabra del Señor que ya está escrita, sino que las falsas profecías, ¿verdad? Que es lo que enseñan en las iglesias. Por eso las palabras del Señor son igual que ayer. Enseñan a Balac, dice la palabra, ¿verdad? Enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, o sea, ante los cristianos, tropiezo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a hacer cosas o prácticas que no son cristianas dentro de la iglesia, y a cometer fornicación. ¿Y qué es fornicación? Bueno, a ser infiel con la sana doctrina del Señor, la falsa doctrina disfrazada de cristianismo, donde la gente piensa que ese tipo de prácticas o ese tipo de enseñanzas o prédicas son cristianas. Un día de estos, en el grupo que estamos ahí de WhatsApp de los hermanos que nos reunimos aquí en Atenas, una hermanita compartió un video de este famosísimo Dante Gebel, que es el argentino, este expositor, porque no le puedo decir ni pastor. Y entonces él decía, así como ustedes pueden ver que el Señor, bueno, ahorita no me acuerdo muy bien, pero decía como que el Señor respalda a sus hijos, no sé qué, tienen que ver como hizo con ¿cómo se llama? Con Josué. Dice, porque Josué, aunque estaba en contra de Dios y no hizo las cosas como Dios le dijo, pero Dios cumplió su palabra y porque Dios respalda y entonces la hermana nos puso en el grupo, vean qué hermoso este mensaje, no sé qué, ¿verdad? Entonces yo les dije, bueno, qué bueno que pudo compartir ese video, hermanita, porque así vamos a ver el viernes que tenemos la reunión si eso que este señor está hablando es bíblico o no es bíblico, porque no podemos decirle amén a todos si no nos metemos a la palabra. Y después, cuando lo vimos, ya ella me decía, uy, hermano, vea, sinceramente, yo no había visto esa falsa doctrina. Y yo digo, bueno, eso es para que usted más o menos vea lo que muchas veces se ve muy bonito, ¿verdad? Y estos famosos hacen pensar a las personas, pero lo tomaba así el contexto bíblico, ¿verdad? Sacó el contexto bíblico y empezó a decir, el Señor nunca falla, nosotros podemos fallar, pero Dios nunca va a fallar. Y eso era algo terrible, ¿verdad? Porque son doctrinas disfrazadas de cristianismo y no son para nada cristianos, ¿verdad? Eh, bueno, venimos ahora sí, dice el Señor, bueno, para terminar, dice, el Señor nos dice claramente para no caer en esta mentira, y que fue lo que les dije arriba, ¿verdad? Que ya sabemos lo que es 1 Timoteo 6:10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
y eso es parte de lo que más inyecta estas doctrinas, por eso dice la palabra, la raíz de todos, ¿verdad? No de algunos, sino de todos los males, es el amor al dinero, y nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. O almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:2. Y ya para terminar, vamos con lo que es la doctrina jezabelita, que es, ya ustedes me imagino que conocen también la historia de Jezabel, y dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas cosas contra ti, dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ¿verdad? Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta doctrina sigue el mismo hilo conductor de las otras dos, o sea, anticristo, ¿verdad? Es la continuación de las otras dos, van de la mano, ¿verdad? Las tres doctrinas, y son las que vamos a ir inmersas, o son las que vamos a ver metidas en todas las falsas doctrinas o las iglesias de hoy en día. Jezabel era de carácter fuerte y dominante, era muy terca, demostró un fanatismo por la religión y levantaba para su religión un gran número de profetas, como lo vemos hoy, ¿verdad? Estas iglesias, megas iglesias que hacen escuelas de profetas y dan capacitaciones para profetas, ¿verdad? Ya no es ni por llamado, sino ahora es por estudio, por capacitación. Y siempre está dispuesta a perseguir y matar a todo aquel que no venera su religión. Estamos en 1 Reyes 18 y 19. Tampoco tenía problemas para falsificar la firma de su esposo, ¿verdad? Es decir, ahí no había problema de falsificar, y eso lo vemos en 1 Reyes 21:8, donde ella llega y firma el documento y lo manda como si fuera acá, ¿verdad? O sea que ella era la que dominaba en el matrimonio, según lo que vemos aquí en esta historia bíblica, ¿verdad? Caso contrario con el matrimonio establecido por Dios, que hoy vemos, ¿verdad? Algo que cada vez enseña más en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias de hoy, mujeres empoderadas, pastoras principales de iglesias, profetisas y todas estas cosas que se enseñan hoy en las iglesias modernas o en las iglesias de hoy, ¿verdad? Considerando esto, vemos que en estos tiempos los líderes religiosos de diferentes denominaciones, e incluso religiones, son llamados a una unidad ecuménica, que esto se ve también hoy, ¿verdad? Segunda de Juan 1:10 dice, nos advierte que debemos hacer con esto del ecumenismo, ¿verdad? Que tenemos que rechazar el que viene con otra doctrina, que no sea la del Señor, cuyo objetivo es buscar un equilibrio social dejando de lado los preceptos de Dios. Eso es lo que quiere el ecumenismo y la ley espiritual, y su fin en la apostasía. Y ya para terminar, dice, cada actividad nicolaita o balamita está acompañada de una jezabelita que no tiene vergüenza de fornicar con aquellos que predican un evangelio diferente, o sea, falsas doctrinas y religiones, católicos, testigos de Jehová, mormones, protestantes, etc. Así es como la iglesia de Cristo es arrastrada a recibir o unirse con los anatemas. Lo vemos en Gálatas 1:8-9, que es en contraposición de la enseñanza verdadera, exhortada a que no se debe recibir a tales personas, ¿verdad? Segunda de Juan 9:11. Y esta imagen, ya para terminar, que dice, por ejemplo, aquí vemos a este amigo que dice, con la vara que mida será medido, solo Dios puede juzgar, parte de lo que utilizan, ¿verdad? Y este otro por acá, no lo sigan, no se dejen engañar, es un lobo disfrazado de apóstol, nos está guiando al abismo. Y estos por acá, no critiques, Dios es amor, no toques al ungido de Jehová. Y el lobo, ¿verdad? Dice, sigan adelante, decreten, declaren positivo, busquen la prosperidad, porque ustedes son hijos de Dios y tienen derecho a lo mejor. Yo decreto que este es el año de las nuevas revelaciones apostólicas, síganme, no los voy a defraudar. Y bueno, eso yo sé que traté de hacerlo lo más corto posible, pero después cuando tenga chance vamos a ir desmenuzando toda la lista de arriba. Esto era como para que viéramos como la raíz de todo lo que bíblicamente podemos ver de las falsas doctrinas. Entonces no sé si quieren hacer algún aporte o pastor, no sé si es Nada mi más debut, despedida. ahí con el asunto de Jezabel, ¿no? Que eso es todo un tema.
Sí, claro. Porque, bueno, obviamente estamos viendo que hay una Jezabel allá en Primera de Reyes que es, podemos decir que es como la Jezabel original, la de acá, pues, todo ese asunto y todo eso. Pero después se menciona a Jezabel en Apocalipsis, ¿no? Entonces uno dice, uy, ¿y cuántos años tenía esa Jezabel? Pues, o sea, Ajá. no es la misma, ¿no? O sea, de hecho hoy en día se habla, hoy, estamos hablando hoy en el 2023, Del se habla espíritu de Jezabel. del espíritu de Jezabel en las iglesias, ¿no? Ajá. Porque pues, y bueno, obviamente están las mujeres, pero uno no podría decir que solamente en las mujeres, ¿no? Hay, porque las características que, bueno, Fernando lo menciona ahí de la Jezabel, ¿no? De dominante, le gusta sembrar cizañas, hacer que la gente caiga en otras cosas, el chisme, la contienda, la división, el tropiezo, bueno, tantas cosas, esos son espíritus. Y cuando uno habla de espíritu, no es que no sea la persona, sino que es un espíritu, ¿no? Habla de la actitud, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, cuando dice no nos haga un espíritu de cobardía, no es que haya un espíritu que sea cobarde, ¿no? Los espíritus son espíritus, sino es esa actitud de cobardía, ¿no? Esa posición de cobardía. Entonces, sí, eso de la doctrina de Jezabel, de hecho, a la gente hay mucha gente, hay muchas iglesias que les encanta estar hablando del espíritu de Jezabel y la Jezabel del 2023 y reconozca la Jezabel, bueno, una cantidad de cosas. Pero sí, no, muy interesante, Fernando, realmente creo que hay mucho material ahí, o sea, son muchas falsas doctrinas, cada una, obviamente ahí en estas tres ramas pues, salen ¿de dónde salen todas las falsas doctrinas? De la palabra. Gracias, Fernando. De la palabra, ¿sí? O sea, de ahí salen porque, si ven, es un versículo que se manipula, se saca del contexto, y como se aprovecha la ignorancia de la gente, pues obviamente eso sirve para magnificar todo, ¿no? La doctrina del diezmo sale de una manipulación de algo que el Señor estableció para sus 12 tribus y los levitas y todo ese asunto, ¿no? Entonces pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que dice que el diezmo es un robo y uno le pregunta, ¿pero qué sabe usted del diezmo? No, no sé nada, pero es un robo. Entonces, hay gente que, ¿me entiende? Y así es, lo cual no, está bien, para la gente de afuera, pues uno entiende y no lo van a justificar, pero los que decimos que estamos adentro, por lo menos que estamos metidos en las cositas del Señor, hay temas que mínimo hay que manejar, ¿no? Por lo menos la paz. No, no, De hecho, pastor, aquí que lo mencionaba usted en Apocalipsis 2, 18, 24, y ahora que la pastora habló de las iglesias, habla, digamos, lo que habla de Jezabel es de la iglesia de Tiatira. Y cuando vemos todo lo que es el versículo, bueno, el mensaje completo dice el Señor, y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Tiatira, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Imagínense, qué iglesia, ¿verdad? Podría ser como la mejor iglesia de todas, ¿verdad? De las que el Señor está exponiendo aquí en su palabra. Dice, pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, y que cualquiera, como decía usted, pastor, no es la mujer del pasado, sino que estamos hablando de la doctrina. Esta mujer es la doctrina, ¿verdad? Que está en esa iglesia, que se dice profetiza y que enseña y seduzca a mis siervos, y dice a mis siervos, es decir, no le está diciendo a los hombres o a los pueblos, dice a mis siervos, es decir, a cristianos. Le está enseñando a cristianos, está seduciendo, enseñando a los cristianos. Ella que se dice profetiza, es decir, no es profeta, es una falsa profeta, que es lo que vemos en las iglesias hoy, una falsa profeta, los falsos profetas, es parte de lo que se ve en la iglesia. Enseña y seduzca a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Dice, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Quiénes adulteran? Los que compran esa doctrina, los que creen esa doctrina, los que practican esa doctrina, los que enseñan esa doctrina, son los que, por decirlo así, están en cama con esta adúltera o con esta línea, ¿verdad? Anticristiana. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Cuando el Señor nos dice que nos herirá de muerte a los que estén con ella, es
es decir, no está con ellos. Una persona viva es en el espíritu y muerte es que no está con el Señor. Entonces los va a herir de muerte, es decir, no van a estar con el Señor, no van a estar apartados del Señor. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, que fue lo que usted dijo al principio cuando empezamos hoy, que dice, bueno, el Señor no quiere imponernos otra carga, ¿verdad? A los cristianos. Entonces, ahí es donde el Señor lo que está enseñando es que por medio de su doctrina, Él más bien nos está alivianando la carga. Y este tipo de doctrinas que vemos, de las 3 doctrinas que vemos, lo que hacen es más bien hacernos esa carga, no esa carga pesada, más bien es apartarnos del Señor por completamente, ¿verdad? Entonces, ese era el último versículo. Ok, bueno, muchas gracias. No sé si alguien quisiera aportar algo adicional o... Bueno, estos temas, bueno, sí, Gemita, antes de ir allá, Sí, perdón. cualquiera podría decir, sí, son muy conocidos y se habla mucho de las falsas doctrinas y la sana doctrina y todo, pero lo importante de eso no es que se hable tanto de qué es sano y qué es falsa doctrina, sino que uno tenga bien claro qué es una sana y qué es una falsa doctrina, ¿no? Porque hay gente que habla, y se lo he dicho varias veces en la iglesia, gente que dice, es que yo ando buscando porque la excusa de hoy en día, no quiero que salga de aquí, la excusa de hoy en día es que la gente dice que no hay iglesias de sana doctrina, ¿cierto? Todo el mundo está en su casita, dice, no, 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 es que, no, yo estoy en mi casa porque es que no hay iglesias de sana doctrina. Pero la mayoría de la gente no sabe ni qué es la sana doctrina, ¿me entiendes? Ni manejan las falsas doctrinas tampoco. Entonces, ¿cómo sabe uno que no hay iglesias de sana doctrina cuando la gente ni sabe cuáles son las falsas doctrinas tampoco? Entonces, eso es muy delicado porque el Señor viene por su iglesia y eso de que, Señor, es que aquí estoy, pero yo no, como no hay iglesias de sana doctrina, créeme que eso no lo va a justificar a uno de la presencia del Señor, ¿no? Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo lo que lo dejó haciendo. ¿Qué nos dejó el Señor haciendo? Está la gran comisión, no dejen de congregarse. Mira qué maravilloso es que habiten los hermanos juntos en armonía y todo ese asunto, ¿no? Tantas cosas que están ahí. Entonces, es bueno saberlo, es bueno refrescarlo. Yo creo que ahí vamos a ir desarrollando esa lista que tiene Fernando y me parece interesante que aportemos, todos los que estamos aquí, algunos han pasado por otras iglesias, tienen experiencias que compartir y lo más importante es que manejemos el tema, ¿no? Para que no pase lo que les conté ahora, que viene alguien de afuera y mete cizaña y la gente se queda así, ay, ya me confundieron, ¿entiendes? Ya me confundió. Entonces, eso es como el ejemplo que siempre le ponían a uno, ¿no? Que a uno le dice, que a mí alguien venga y me diga, pastor, usted es una mujer, y al otro día, usted es una mujer, y a los 8 días, pastor, usted es mujer, y a los 15 días cuando venga llegó, oye, ya me confundió, ¿ah? ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno no sabe quién es, ¿no? Si uno no sabe quién es, pues cualquiera lo puede confundir. Gemita. Sí, perdón, la ignorancia no bendice. ¿Cómo es que dice la No, ignorancia? Ni ay, sí, por la justifica. que tenemos nosotros. La ignorancia Ni ni bendice ni justifica. Así es. exacto, que es Y la importante eso. ignorancia bíblica es una ignorancia escogida. Correcto. Ajá, exacto. Amén. Ahora sí, Sí. Gemita. Volviendo a lo que comentaba con Fernando en la mañana, es de que, y es muy triste, de verdad que es muy triste, la gente está, digamos, tan, ay, como, es que no quiero usar esa palabra, porque, bueno, contaminada, digo yo, contaminada con tantas falsas doctrinas. Leudada. Sí, mejor. Sí, sí, tan leudada, correcto. Esa es la palabra perfecta. Con tanta falsa doctrina que usted trata de enseñarle algo que le va a alivianar, algo que es de la palabra del Señor y no les gusta. Dice, no, yo necesito como esas cargas, yo necesito que me pongan a ayunar, yo necesito que me pongan a eso, ¿verdad? Y no digo que el ayuno sea malo, jamás, sino es que
nos encontramos y nos dijeron, es que entregamos no sé cuántos ayunos y nosotros nos quedamos así como, o sea, es que ahora le dicen a uno tiene que entregar tantos ayunos en X tiempo. Y yo le decía a Fernando, yo creo que es más, bueno, y siempre nos lo han dicho en la iglesia, ¿verdad? A veces es más fácil enseñarle del Señor a alguien que no tiene conocimiento que a alguien que ya ha andado en estas iglesias y que los han leudado tanto. Eso era. Así es. Ok, bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios. Y bueno, gracias Fernando. Y ahí nos ponemos de acuerdo para seguir avanzando. Cuando hayas hecho las otras 19 hojas, me avisas para. Sí, señor. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Regálanos, Karen, una oración ahí para ir. Claro, sí, Señor. Gracias, Dios, Padre Celestial, por permitirnos esta noche estar acá reunidos, este tiempito que lo dedicamos para ti, Señor, para conocer más de tu palabra, podernos guiar en estos tiempos tan difíciles, saber que van a venir más tiempos duros y poder estar totalmente atados a ti, Señor, ahí con tu manita, caminando para llegar a tener una vida eterna junto a ti. Gracias también por el pastor Ever, por Fernandito de traernos este conocimiento y podernos enseñar más de lo que se están dando hoy en día, ¿verdad? Totalmente anticristianos, de que podamos conocer más y saber de, de si estamos alineados a ti, a tu palabra, pesarnos. Gracias, Señor, por esta noche que nos permites tener y que podamos tener un descanso para, si tú así lo permites, poder iniciar nuevamente con fuerzas el día de mañana y que también esta palabra caiga en tierra fértil y que podamos dar frutos y poder enseñar a otras personas que necesitan de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. hermana. Muchas